Bueno, y lo comentábamos, la Superintendencia de Salud informó que los planes de las ISAPRES subirán en promedio a partir de marzo un 4,4%. 3 de las aseguradoras ajustarán por el tope de 7,4% fijado por el regulador. Estas son Cruz Blanca, Consalud y Nueva Más Vida. Para profundizar en este tema, estamos a esta hora en contacto con el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, también ex superintendente de Salud, Héctor Sánchez. Héctor, gracias como siempre por su tiempo. Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Un placer saludarte. Muy buenas tardes. Partamos por lo básico, digamos. ¿Qué le parece que finalmente 3 de las ISAPRES lleguen a este tope de 7,4% fijado por la superintendencia, por el índice de costos de la salud, y el resto con porcentajes distintos? Finalmente todas terminan subiendo menos una en términos de que no tenía la tabla de factores. Mira, el sistema de fijación del precio del ICSA está ya claramente normado e incluso ya legitimado por la Corte Suprema. Y establece básicamente de que en base a un modelo de cálculo ya que tiene la superintendencia y que este año se modificó, ya eliminando la influencia que tenían el cambio de aumento de frecuencia y costo de FONASA como una de las variables que se incorporaban en el ICSA. Este año, por razones extraordinarias, el Parlamento acordó eliminarlo en la glosa presupuestaria de fin de año, en que se aprobó el adelantamiento del ICSA. Y por lo tanto, el ICSA que calcula la superintendencia como máximo ya es un ICSA que contempla de alguna manera en forma bastante real los incrementos de costo que han tenido las distintas ISAPRES. Ahora bien, 3 de estas ISAPRES, que son Consalud, Cruz Blanca y Nueva Más Vida, que en conjunto son más del 50% del mercado, y eso hay que dejarlo así de claro, ya elevaron los precios un 7,4%. ¿Ya? Y hay otras que son básicamente Vida 3, 2,5, Colmena 2,4, Iván Médica 0,6, que subieron el ICSA en mucho menor. Ya. Las razones son las siguientes. La primera es que, en definitiva, los mecanismos de control de costos de las distintas ISAPRES funcionan en forma diferente. Hay algunas que son más eficientes que otras en el control de costos. La segunda razón es que, desde el punto de vista de la evolución del costo de licencia médica, también es una variable que influye en el incremento de los costos. Por lo tanto, ha habido también una baja. Y esa situación se ve reflejada en el incremento que las ISAPRES aplicaron. Y lo tercero es la estructura de la cartera de las ISAPRES, que es muy importante, porque en definitiva depende de cuál sea la estructura de su cartera, cuántas personas tienen mayores de 60 años, cuántas personas tienen con preexistencia. En otras palabras, cuánto es el tamaño del riesgo de cada ISAPRE, es lo que hace que en definitiva se manifieste una u otra estructura de costo, de aumento de costo, que al final se expresó en esta diferencia entre las distintas ISAPRES. Por lo tanto, a mí no me sorprende de que hayan diferencias entre las distintas ISAPRES. Claro. Así debe ser, digamos, esa es la realidad propia de cada una de las ISAPRES en términos de contención de costos. Así es, así debe ser y así se comportaron. Pero ojo, aquí hay una dimensión también que es súper importante, que las ISAPRES, si bien es cierto que la superintendencia fijó un techo de 7,4, es decir, nadie podía cobrar más que 7,4, independiente que su aumento de costo fuera mayor. Porque podría darse el caso que algunas de las que cobraron 7,4% de aumento, su incremento de costo haya sido mayor incluso que 7,4%. Pero tienen ese techo de 7,4%. Pero a continuación, las ISAPRES tienen que justificar ante la superintendencia el aumento de costo que están proponiendo para el ICSA. Claro. Y eso tiene que ser visado por la superintendencia. De hecho, antiguamente, y digo antiguamente hace no mucho, no era así. Efectivamente se informaba a la superintendencia lo que iba a ser el reajuste y ese reajuste se aplicaba y luego podía interponerse las distintas acciones, digamos, por parte del afiliado. Hasta hace muy pocos años, la superintendencia solo era notificada por las ISAPRES del incremento de precios que ellos iban a hacer. Por lo tanto, los superintendentes no teníamos mucho que hacer ya respecto de regular el precio, porque era casi casus belli, ¿no es cierto?, en su minuto establecer una regulación de precios. Me detengo en ese punto, creo que es importante también para quienes nos ven a esta hora y son afiliados a ISAPRES. En ese sentido, si ya está fijado un tope por el índice de costos de la salud, el ICSA, si también en la superintendencia tiene que verificar la justificación si se da o no
en términos de los reajustes. ¿Puede algún afiliado que considere que es excesivo el 7,4 o el sobre 1% de reajuste judicializar esto? Se lo pregunto porque, por ejemplo, ya hay declaraciones del presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro, quien dice que esto va a nuevamente entrar al tema de la judicialización y llama, de hecho, también a interponer los reclamos correspondientes a la superintendencia. Mira, yo creo que en este caso, efectivamente, todas las personas tienen el legítimo derecho de poder reclamar en la instancia judicial que estimen conveniente. Ahora, distinto cómo les va a ir, porque en definitiva, aquí puede suceder lo mismo que ha pasado con el GES recientemente, de que dado que el modelo de fijación de precios está claramente establecido, ¿ya? Y está claramente definidos los topes que fija la superintendencia como marco, digamos, global, y a continuación de que cada ISAPRE tiene que justificar ante la superintendencia, que fue el reparo que hacía la Corte Suprema en dictámenes anteriores, de que los incrementos de costo no habían sido justificados ante la superintendencia. Ahora todos han sido justificados a nivel de la superintendencia. Por lo tanto, lo que puede suceder es que las personas reclamen, pero que en definitiva no tengan éxito en su reclamo en la Corte Suprema. A diferencia de lo que pasaba antes, hace un par de años, cuando la mayoría de los recursos que se presentaban eran validados y aceptados por la justicia. Sí, y esto tiene que ver con lo siguiente, que se ha fijado un modelo de fijación de precios que sin ser fijación de precios propiamente tal, digamos, por parte de la autoridad, se fija el marco, digamos, y al fijarse el marco y se fijan las instancias que tienen que recorrer las ISAPRES con la superintendencia para que éste se apruebe en un determinado nivel, ya definitivamente se aleja la judicialización y por lo tanto yo creo que lo que está planteando el senador Castro más bien yo creo que en detalle no conoce cómo funciona el sistema, digamos, y cómo han dictaminado los tribunales de justicia. Claro. Y por eso es que, en definitiva, cree que va a haber una judicialización. Yo no creo que la vaya a haber. O sea, la judicialización puede darse, de ahí que sea a favor de quien presenta recursos distintos. Y eso es lo que pasa, que cuando la judicialización tiene fundamento, y hay un fundamento que la Corte Suprema lo acoge, en una oportunidad ya eso genera un precedente para que en definitiva vayan cientos o miles de personas detrás. Y al revés funciona igual. Claro, es bien clarificador eso, ya esa situación es distinto el escenario con respecto a hace 3, 4 años, punto uno. Absolutamente Ahora, distinto. entendiendo eso, que las personas van a poder presentar sus reparos a la justicia o a la propia superintendencia, ¿puede eso generar que finalmente te digan, no, va a tener que abocarse, digamos, al reajuste que está fijando su ISAPRE? ¿Podría generar un aumento en la fuga de afiliados que ya se ha visto desde hace más de un año? Del sistema de aseguradoras. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar movimiento de cartera entre planes, que es una opción que tienen los afiliados. Segundo, puede pasar de que personas decidan cambiarse de ISAPRE. Hoy día hay nuevas opciones que han surgido. Esta Esencial, por ejemplo, que surgió hace poco tiempo, ¿ya? Y también hay otras ISAPRE que están anunciadas que probablemente van a surgir en los próximos meses. Sí. Por lo tanto, se podrían cambiar a otras ISAPRES. Y también va a haber fuga a FONASA. A mí no me cabe duda que las ISAPRES que más subieron los precios, como es Consalud, Cruz Blanca y Nueva Más Vida, ya de aquí, de estas ISAPRES, se va a producir una migración de cartera ya hacia el FONASA, no me cabe duda. ¿Quiénes se van a cambiar? Los más jóvenes, los sanos, los que tengan recursos que en definitiva consideran que están pagando la ISAPRE por un servicio que no están utilizando porque no se enferman. Claro. Y a esa persona les va a dar lo mismo, qué es lo que les cubra FONASA, porque en definitiva ellos dicen, bueno, si FONASA no me cubre, por último me compro un seguro complementario. Claro, se trasladan a FONASA, pero con un seguro complementario, claro, que finalmente el Delta lo asegura. Lo aseguran. O sencillamente, yo no voy a usar el FONASA, por lo tanto, ¿qué me preocupa trasladarme al FONASA aunque tenga mala cobertura? Es el razonamiento que hace la persona que no tiene enfermedades o preexistencia. Distinto es el caso, Nicolás, de las personas de mayores de 60 años y de las personas que tienen preexistencia o enfermedades graves. Porque esas personas sí que no tienen muchas opciones. O se quedan en su ISAPRE,
ya a lo más podrán cambiarse de plan dentro de CISAPRE, o si se van a FONASA van a tener que asumir lo que FONASA les dé como cobertura, y si algún día sale la modalidad complementaria que ha anunciado el director de FONASA, pero tiene que aprobarse por ley, ya y va a depender de cómo se apruebe, en definitiva las personas van a poder tener una cobertura complementaria. Desconozco cuál va a ser el nivel que van a alcanzar las personas, pero esas son las personas que realmente están complicadas. Héctor, y en ese punto, claro, porque cuando las ISAPRES notifiquen a sus afiliados, sus afiliadas de los reajustes, todas van a reajustar menos una, en este caso, pero aquellas con el tope o menos del tope, se entregan los argumentos y también las opciones. Y usted decía, una de las opciones es un cambio de plan. Eso va a depender de cada persona, cada afiliado, cada plan, ¿no? No podríamos decir, en general, puede ser conveniente o puede ser una buena opción cambiar de plan dentro del ISAPRE. Eso es relativo. Mira, indudablemente es relativo y es Claro, caso a caso. Las es caso personas acá. son las que tienen que ir tomando su decisión en función de su propia realidad, ¿ya? Y de cuánto es lo que los afecta personalmente. Aquí es muy complicado dar alguna recomendación, aunque sea de carácter general, porque en definitiva cada caso es un caso especial cuando se enfrenta en su relación con su ISAPRE, porque cada familia es diferente. Cada estructura del punto de vista etario que tiene cada familia, del punto de vista de los ingresos, del punto de vista si hay o no un miembro de la familia con una enfermedad preexistente de carácter grave, ya hace que la decisión final sea totalmente distinta de una familia Claro. a otra familia. Claro. Héctor, desde el punto de vista también de todo lo que ha sido la discusión y esto de los planes, muestra también lo que es la situación financiera. Usted mencionaba inicialmente, claro, el que llega al tope es porque probablemente entre varios aspectos hay un tema con respecto a la contención de costos. Otros que suben un poco menos, pero también está la contención de costos acá. Desde la situación financiera de las ISAPRES, ¿ha ido cambiando? Yo recuerdo algún tipo de declaraciones durante el año pasado que decían, bueno, de hecho desde la misma autoridad, que las ISAPRES, la realidad del sistema de ISAPRES era distinta el 2023 a lo que fue el 2022, que de hecho ya habían podido recuperar en algo o ganar plata. ¿Cuál es la Mira, realidad ahí? las ISAPRES no están ganando plata, pero sin embargo la situación es menos dramática de lo que era algún tiempo. Pero ojo, hay que tener presente lo siguiente. Recién está sintiéndose el efecto del fallo GES. A partir de febrero de este año, ya por lo tanto llevamos recién un mes de aplicación del fallo GES. Por lo tanto, en estricto rigor, ya recién se está, perdón, en enero se aplicó, ya a partir de enero. Por lo tanto, llevamos un mes y medio ya de efecto del fallo GES. Y todavía no se aplica el fallo de la tabla de riesgos. Y tampoco se aplica la deuda que las ISAPRES tienen supuestamente con los afiliados, Claro. porque todavía esta no está calculada, no está definida por ley cómo se va a calcular en definitiva Sí, la deuda que se van a está tener que discutiendo el proyecto pegar los todavía. ISAPRES. Y de eso va a depender la situación financiera final de cada ISAPRE. Y en función de eso, ¿no es cierto?, se va a definir, ¿no es cierto?, va a definir el mercado, digamos, propiamente tal. Si acaso van a haber ISAPRES, cuántas ISAPRES van a quebrar, cuántas ISAPRES se van a mantener, cuántas ISAPRES van a nacer. Porque, ojo, las ISAPRES que están naciendo están aprovechando una Sí. ventana. ¿Cómo se Y la explica eso, ventana que, Héctor, sin entrar al detalle de las que podrían nacer, pero uno diría, bueno, mira, hay una crisis en muy la ISAPRES, las simple. mismas ISAPRES dicen estamos en la debacle, pero pueden aparecer nuevos competidores en una situación que es Muy bastante incierta. simple, muy simple. No, Como hoy día la ley corta no contempla un cambio en el marco regulatorio, estas ISAPRES que están naciendo con el antiguo marco regulatorio, que las favorece. ¿Y por qué las favorece? Porque recién van a ingresar al mercado y no tienen cartera adentro, no tienen afiliados, y como no tienen afiliados no están afectados por los fallos GES ni fallos de tabla de riesgo. claro, Por lo tanto, hay una ventana que incluso les puede permitir ya hacer competencia desleal respecto a las otras ISAPRES. Por eso que es muy claro. importante que hayan reformas junto con la estabilidad financiera que se está buscando en la ley corta. Sí, porque en ese punto podríamos decir que, lo voy a decir en simple, que no se malentienda, pero parten con los papeles limpios y eso puede generar una situación diametralmente distinta en términos de competencia. Espérate, Pero desde ese punto de vista, la eventual ISAPRE que nace parte, insisto, con esa situación, pero porque finalmente no estuvo en el tiempo donde se hacían mal las cosas, digamos. Lo estoy simplificando así es. muchísimo, yo lo sé. Sí, pero sin embargo podrían entrar en un minuto en el cual tienen la posibilidad de seguir seleccionando por riesgo,
en un momento en el cual hay una crisis en todo el sistema, donde va a haber mucha gente con ganas de cambiarse de ISAPRE y que solamente van a dejar ingresar a aquellas personas que no tengan enfermedades. Claro. Por lo tanto, en estricto rigor, van a hacer lo que se llama un descreme de la cartera de afiliados. Y eso le implica que van a llevar una cartera más sana a su ISAPRE. Más joven, más sana, por ejemplo. Esa es la posibilidad que tiene. Más joven y más Pensando sana. en esa eventual fuga o migración de personas jóvenes o sanas que podrían llegar a FONASA con un seguro complementario. Por eso que yo planteo, y hemos planteado algunos desde hace un tiempo esta parte, de que la ley corta, si no contempla reformas fundamentales al sistema, como por ejemplo, terminar con la selección al ingreso, permitir la libre movilidad a los afiliados de un ISAPRE a otro, incorporarles incentivos para controlar los costos y finalmente establecer mecanismos de fijación de precios muy sanos y muy transparentes para todo el mundo, ya el sistema, ¿no es cierto?, queda peor que antes. Ahora, se pensaba eso para una ley larga, digamos, no la actual ley corta que busca el tema de los fallos, un poco como se planteaba desde el Ejecutivo. Lo que pasa es que la ley corta, si es que no contempla algunas modificaciones fundamentales como la que yo te estoy planteando, que son cuatro reformas, no son más. Si no se incorporan estas 4 reformas en la ley corta, tú estás generando un sistema peor que antes. Porque en el fondo le estás permitiendo y le estás generando una ventana para que ingresen ISAPRES con las leyes, con las modificaciones, con el marco regulatorio antiguo, que les permite selección al ingreso, que les impide a la gente moverse de un ISAPRE a otra, por lo tanto van a tener cartera cautiva. En tercer lugar, no hay un sistema absolutamente claro todavía y transparente para la fijación de todos los precios que en definitiva involucran a la ISAPRE, y a continuación reglas del juego que les permita controlar costos. Esa es la clave, porque al final toda la crisis que estamos viviendo, su origen está en la incapacidad de la fijación, del control de los costos por parte de la ISAPRE. Héctor Sánchez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, Héctor, y ir analizando lo que sucede con este y otros temas relativos a la salud. Gracias, que esté muy bien. Gusto saludarte, un placer saludarte. Muchas gracias. Chao, Nicolás.